El monstruo de los Andes parte aún en los pueblos fríos y polvorientos de los Andes, donde el viento arrastra murmullos entre montañas interminables. Existe una historia tan perturbadora que muchos prefieren callarla. No se trata de una leyenda de espectros ni de un mito para asustar a los niños, sino de un hombre real, de carne y hueso, que caminó entre la gente como un desconocido cualquiera, pero que en silencio cargaba dentro de sí la mente de un depredador. Su nombre era Pedro Alonso López, y el mundo lo recordaría como el monstruo de los Andes. Nació en 1948, en Tolima, Colombia, en un hogar donde la miseria no era solo económica, sino también emocional. Su madre, una mujer endurecida por la vida, lo crió entre golpes y desprecio. Nunca hubo ternura en su infancia. Su padre, ausente, sus hermanos, indiferentes. Desde niño, Pedro aprendió que en ese ambiente nadie estaba para protegerlo. La violencia fue su primera maestra, la soledad su primera compañera. A los 8 años, huyó de su casa. Se lanzó a las calles de Bogotá convencido de que afuera encontraría algo mejor. Lo que halló fue un mundo aún más cruel. Durmió en portales, buscó comida en la basura, sufrió maltratos y abusos en instituciones que deberían haberlo protegido. Esa etapa terminó de quebrar lo poco que quedaba de inocencia en él. Y en las grietas de ese niño maltratado comenzó a formarse un vacío profundo, un agujero que nunca se llenaría. Parte 2. En la adolescencia se volvió errante. Caminaba sin rumbo, con la mirada perdida y un silencio que lo hacía pasar desapercibido. Aprendió a disfrazar el resentimiento con gestos de calma. Mientras otros jóvenes soñaban con trabajos, con formar familias, Pedro observaba al mundo como un extraño. Descubrió que podía manipular con una sonrisa, que podía engañar con palabras suaves. Esa capacidad sería la máscara con la que se movería durante años. En la década de los 70, López comenzó a cruzar fronteras, primero en Colombia, luego en PRG, después en Ecuador. Era un hombre sin raíces, un rostro común en medio de mercados abarrotados, un viajero que no despertaba sospechas, nadie lo recordaba, nadie preguntaba quién era, y eso lo convertía en invisible. Su mirada buscaba siempre lo mismo: niñas pequeñas, vulnerables, que caminaban solas en pueblos humildes. No necesitaba violencia inicial, usaba la voz, la ternura fingida, la promesa de algo sencillo, un dulce, un juguete, una sorpresa. Era suficiente para que muchas lo siguieran con confianza. En un mundo donde la pobreza y la inocencia caminaban de la mano, él encontraba terreno fértil para su engaño. Pero el camino que empezaba con palabras suaves, terminaba en la oscuridad. Las niñas desaparecían y no volvían a sus hogares. Los padres recorrían montañas, comisarías, ríos, buscando respuestas. Los pueblos comenzaban a llenarse de miedo. Algunos decían que era obra de espíritus, otros que eran bandas de traficantes. Nadie podía concebir que detrás de todo estuviera un solo hombre que repetía un ritual con precisión enfermiza. Parte 3. Durante más de una década, los Andes fueron escenario de un horror invisible. Cientos de familias quedaron rotas. Más de 300 niñas desaparecieron en un silencio que pocos se atrevían a nombrar. En cada pueblo que Pedro dejaba atrás, quedaba un rumor: aquí también desapareció una pequeña, y el miedo se extendía como una sombra. En 1980, el destino del monstruo dio un giro. En Ambato, Ecuador, una madre notó como un hombre desconocido se acercaba a su hija con palabras dulces. Reconoció la amenaza en su mirada y gritó. La multitud reaccionó con furia. El hombre fue atrapado y golpeado. Lo entregaron a la policía, sin saber que acababan de atrapar a uno de los depredadores más prolíficos de la historia. En el interrogatorio, lo que confesó estremeció a todo un continente. Habló con calma, sin miedo, sin arrepentimiento. Admitió haber engañado a cientos de niñas en Colombia, Perú y Ecuador. Describía cómo se ganaba su confianza, cómo las alejaba del bullicio, cómo después ellas desaparecían para siempre. Su voz era serena, como la de alguien que cuenta una rutina diaria. La policía lo llevó a quebradas, campos y riberas. Allí, entre piedras y tierra, comenzaron a aparecer restos que confirmaban sus palabras. No era un loco delirante, no era un charlatán, era un asesino sistemático que recordaba con precisión cada lugar, como si su memoria fuera un mapa macabro. Parte 4. El juicio fue un espectáculo macabro. El mundo observaba atónito como un hombre que confesaba centenares de crímenes era condenado en Ecuador a tan solo 16 años de prisión, porque era la pena máxima permitida,
En aquel tiempo, la justicia parecía pequeña frente a la magnitud del horror. Durante su encierro, López mantuvo siempre la misma calma. No gritaba, no lloraba, no pedía perdón. Era un hombre que sabía esperar. En entrevistas se mostró frío, convencido de que el mundo no podía detenerlo para siempre. En 1994, salió en libertad y fue deportado a Colombia. Allí estuvo un tiempo bajo custodia, pero poco después quedó libre. Desde entonces, su rastro se volvió difuso. Algunos informes dicen que fue recluido en un hospital psiquiátrico, otros, que murió como indigente. Pero en los pueblos andinos todavía se susurra una versión más inquietante que nunca dejó de caminar, que volvió a los caminos, y que quizá retomó su ritual en silencio. El caso de Pedro Alonso López no solo revela la mente de un asesino, sino también las fallas de un sistema incapaz de detenerlo para siempre. El monstruo no fue detenido por la justicia, sino por el azar de una madre que supo ver el peligro a tiempo. Hoy, su nombre es un fantasma. No hay tumba conocida, no hay certeza de su destino. Solo queda la duda de si realmente murió, o si todavía, en algún rincón, olvidado de los Andes, camina un hombre de aspecto común, con palabras amables, capaz de despertar la confianza de un niño, y de llevarlo hacia un destino sin regreso. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, no fue un mito, fue real, y su historia es un recordatorio de que el verdadero terror no siempre proviene de leyendas sobrenaturales, sino de la oscuridad que puede habitar en un ser humano con rostro corriente.